No sé de quién es esto, pero muchas gracias. Estoy viendo eso. Ya sí se ve. Me estaba spoileando la presentación. Ya ahí sí. Me estaba spoileando la presentación. ¿Cómo seguimos así? En línea. ¿Cómo acceder en línea? Por favor, compañero. Oye, ¿de quién es esto? Esta vez es Ya. Muy bueno. ¿Empezamos? Pero de qué se llama, ¿no? Puta, todo. Por el fondo. Hola. Siéntense más adelante, si pueden. Más adelante de la cámara. No se me va a caer. Sí. Sí se va a caer. Sí, ya se me cayó. No sé de quién es, pero ahí. A la calma. Demasiado pequeño. Ya, el objetivo de la clase Ya, pero fuerte. comprender y entender los fundamentos de la lógica profesional. Cuidado, la universidad no va a dar tiempo de tomar apuntes. Ahora estamos. 19 de noviembre. Sí, ya el cumpleaños. 14. Ya, chicos. Habla fuerte, por fallar. De hecho, no Hablando fuerte. Más fuerte. Ya. Puta, reuniones de palma, por favor. No sé si número 2 de la lista. ¿2 de cuánto? 6, 9. Chicos, ustedes, mi alumno favorito, por favor, aquí. Oye, nada. Ahí es la mía. Se quejan de nosotros y en la mía. Nosotros somos más desorden de... Que no se caiga. Que no se caiga la cámara. Está inestable. Pero está. Oye, hago muy cantado. ¡A la vena! Chicos de Argentina, guárdalo, por favor. Hola. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Ya ustedes lo cachan? ¿Ustedes no? ¿De qué curso son? Yo soy de esta sala. Ya, ¿y todos ustedes tienen más? Ábranse un poquito. Ah, Ábranse, por favor. ya. ¿Ustedes tuvieron la clase pasada? No. Yo estaba en Yo sí. Tú solo. Solo tú puedes recordarme quién hicieron la clase pasada. sí. Herrera. Para que se vea la camarita. Ah, no las tengo acá. Ahí. Lo hicimos todo aparte. Ah, la misma clase. Sí, para que se vea la camarita. ¿Vieron el que esa weá tenía? ¿Qué vieron? ¿La primera clase que vieron? La clase pasada dividimos en dos. Herrera junto al Mardone, que son como los que ya habían estado. Vimos... Ellos hicieron los ejercicios que habíamos dejado y los otros vieron demostración directa, o sea, si pasa esto, pasa todo, y demostración por contradicción. Vamos. Están los videos en el drive del Club Material. Ya. Vamos a partir con este tema.
que es un tema muy importante no solo para la Olimpiada, sino como más, incluso para la ingeniería, que son una de las primeras cosas que se ven dentro de los primeros años. En la asignatura de introducción al álgebra, la asignatura de lógica proposicional, o mejor dicho, el tema, es una de las primeras cosas que se ve para entender un poco cómo funcionan los enunciados matemáticos. Cuando algo es verdadero o cuando algo es falso, para entender muy básicamente cómo empieza a funcionar el tema del álgebra y del cálculo. Entonces esto no solo debe servir para la Olimpiada, sino más que nada para cualquier ingeniería o cualquier carrera que tenga matemática, que cuente con álgebra. Esto va a ser una de las primeras cosas que van a ver. Lógica proposicional fue, yo lo vi en un curso de la U de Chile durante el verano. Tomé un curso de lógica proposicional y teoría de conjuntos. Y fue súper entretenido. Fue uno de los temas que más me gustó de lógica, por eso lo estoy estudiando acá. Y igual cacho más o menos cómo funciona. Todavía hay cosas que todavía no logro manejar muy bien, pero es un tema que igual es complejo, pero es una de las cosas más básicas que debe manejarse para poder avanzar. Entonces vamos a empezar con ¿qué es la lógica? Básicamente la lógica comienza con Aristóteles, este concepto, alrededor del siglo IV a.C. Se basa en los silogismos. Un silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que parte de dos ideas o premisas, siendo la mayor una afirmación general y la menor es un caso más específico. Entonces de estas dos se va a extraer una conclusión. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. Este sería la premisa mayor que dice los objetos tienen peso y la premisa menor que dice una piedra es un objeto. Entonces en base a esto, a estas dos premisas podemos generar una conclusión muy fácil que ustedes claramente me imagino que ya la tienen, que vendría a ser que una piedra tiene peso, porque acabamos de decir, los objetos tienen peso, una piedra es un objeto, entonces una piedra también tiene peso porque es un objeto. Es algo muy básico que se puede llegar a concluir de estas premisas. No es necesario que anoten todo, porque igual vamos a ir rápido. Me basta con que anoten. Si quieren, no anotan ni prestan atención, pero si quieren anotar algo, pueden anotar como el ejemplo de la premisa mayor y lo que son más grandes. Va a ver ahora. Entonces, tenemos otro ejemplo. Premisa mayor: las motos tienen motor. Premisa menor: los motores usan gasolina. ¿Cuál sería la conclusión entonces? ¿Cuál? ¿Que las motos son gasolina? Claramente, es muy claro esto, es súper simple, es una de las primeras cosas que incluso se ve en filosofía, cuando ya está ahí en media. Entonces, esto es muy básico. Por último, tenemos este ejemplo, que es uno de los ejemplos más clásicos que se hace al iniciar en la lógica. La premisa mayor: los hombres son mortales. La premisa menor: Sócrates es un hombre. ¿Cuál es la conclusión entonces? ¿Que Sócrates es mortal? Claro, Sócrates es mortal. ¿Por qué? Porque es un hombre. Entonces, esta vendría a ser los silogismos que se empieza a usar con Aristóteles partiendo desde su lógica. ¿Quién fue? Todos están la semana. Lo voy a anotar. Qué castigo. Entonces, la lógica la podemos definir como el estudio de la razón como medio de adquirir la verdad. Esa vendría a ser como la definición más correcta para la lógica. Entonces, en base a esto surge la lógica matemática, que obviamente, como dice el nombre, se centra en el área de la matemática. Entonces, ¿cómo definimos esto? En la matemática, la lógica busca formalizar el razonamiento y argumentación matemática. Se utiliza para establecer de manera formal si una afirmación o un conjunto de afirmaciones es verdadero o falso. ¿Ya? Esta vendría a ser la definición de lógica matemática. Existen muchos tipos de lógica. ¿Qué pasa? ¿Ah?
¿Quiere copiar? No, porque no requerí la... no tenía coquito. ¿Qué pasa? Ahí. Me faltó decir que eso de que es verdadero o falso se le conoce como valor de verdad. O sea que el valor de verdad solo puede ser verdad o falso. No puede ser como un entremedio, no, más o menos, un poco verdadero, un poco falso, no. Tiene que ser sí o sí uno de los dos. Tiene que ser verdadero o falso. Solo puede tomar un valor de verdad. Entonces existen muchos tipos de lógicas. Dentro de la matemática, cada una tiene como un enfoque distinto y un conjunto de reglas que se deben seguir. Nosotros vamos a ver la primera, se llama lógica proposicional, también se le conoce como lógica de enunciados o lógica de orden cero. Y es la más básica de todas, que es la que estudia cuando un argumento es verdadero o falso, es lo más simple. Pero también tenemos otros tipos de lógicas, como la lógica de primer orden, o también que se llama lógica de predicados, que amplía la lógica al incluir los cuantificadores para todo y existe, que es una de las cosas que ya vimos dentro de las primeras clases. También tenemos la lógica del segundo orden, que permite la cuantificación de conjuntos, funciones y relaciones. La lógica modal, que introduce nociones de posibilidad y necesidad. La lógica difusa, que maneja razonamientos que no son ni completamente ciertos ni completamente falsos. Lógica paraconsistente, y existen muchos tipos de lógica. Pero nosotros vamos a ver la más básica, que incluso, aún siendo la más básica, sirve para todo. Entonces, ¿cómo vamos a definir la lógica proposicional? De una mejor manera. Un sistema formal que se ocupa de las proposiciones y de las relaciones entre ellas. Esta vendría a ser lo de abajo, como un ejemplo de lo que vamos a ver más adelante, que vendría a ser las proposiciones y los conectores que vamos a usar para definir esto. La unidad central de la lógica se va a llamar proposición o enunciado. Cuando nosotros nos referimos a una proposición o un enunciado, nos estaríamos refiriendo a una afirmación que puede ser o verdadero o falso, que es lo que había dicho antes. Y solo puede ser una de esas dos opciones, que esto quede muy claro. Lo del valor de verdad es muy importante, solo puede ser verdadero o falso. Y las proposiciones se pueden denotar de la siguiente forma, que está acá escrito, que vendría a ser P, Q, R, S, T. Normalmente toman estos valores, estos de acá. Entonces, puede ser cualquiera, puede ser A, B, C, D, F, G, cualquier valor que ustedes quieran. Cualquier valor que ustedes quieran, pero normalmente se suelen utilizar ellos, que vendría a ser P, Q, R, S y T. Ya. Ejemplos de proposiciones o enunciados. Esto vendría a ser ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, la proposición P está diciendo el día está soleado. La proposición Q, hoy es jueves. La proposición R, los gatos ladran. La proposición T, 2 es un número par. La proposición S, 5 no es un número par. Entonces, a todas estas proposiciones le tenemos que asignar un valor de verdad. Y esto va a ser verdadero o falso, como habíamos dicho. Entonces hagamos. Primero, P, el día está soleado. Falso. No, verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque si buscan el maldito clima en Google, van a ver que dice que está soleado. Y también podemos mirar afuera y hay sol. Entonces, está soleado, es verdadero. Q, hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Creo que no. Vamos a decir que sí. Hoy es jueves. Sí.
Está muy chido. Está muy chino, ¿no? Está muy chido. Depende. Depende, sí. Verdadero. Verdadero. R. Los gatos ladran. Depende. Falso. 2. ¿Es un número par? Depende. Dos es un número par. 5 no es un número primo. Falso o verdadero. Entonces a cada una se le puede asignar un valor de verdad. Ejemplos de no proposiciones. ¿Qué cosas no son proposiciones? Esto corresponde a preguntas, órdenes, exclamaciones. Por ejemplo, la proposición P dice: ¿cuál es tu nombre? No estoy afirmando nada, estoy preguntando algo. A eso no le puedo asignar un valor de verdad. La proposición Q, está lloviendo afuera, tampoco es una proposición, no estoy afirmando nada. La R, cierra la puerta, estoy dando una orden, no significa que esté diciendo algo que sea verdadero o falso. La T, qué hermoso día. Eso es una exclamación, una opinión que estoy dando. No puedo decir que es verdadero o falso. Entonces, estos son los ejemplos de no proposiciones y de proposiciones. Y ahora vamos a partir con lo importante. Vamos a ver los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos lógicos? Las proposiciones se pueden conectar. ¿Ya? Si yo tengo una proposición P y una proposición Q, significa que así puedo formar nuevas proposiciones conectándolas entre ellas dos. Entonces lo primero que vamos a ver no es como tal un conectivo lógico, es como se le conoce como operador lógico. ¿Qué significa? La negación. Significa, como dice su nombre, negar la proposición. ¿Y qué hace esto? Lo que hace es cambiar su valor de verdad al contrario. Y se suele denotar de esta forma que está acá, como esta cosita, o con una línea encima de la proposición. Esa es la forma de denotar. También esta otra, que igual es como más antigua, que es, creo que era así, pero ya no se suele usar mucho, pero sigue estando en algunos textos, algunos libros de lógica proposicional o de introducción al álgebra, pero normalmente se suelen usar estas dos. Yo prefiero usar esta porque la otra me confunde demasiado. Entonces, vamos a ver por ejemplos lo que habíamos visto antes. Son las mismas proposiciones que teníamos. El día está soleado y el jueves los gatos ladran, no es un número par, los 5 no es un número primo. ¿Qué serían las proposiciones negadas en este caso? En este caso, esto se lee no P, que sería la negación. Se lee no y el nombre de la proposición. No P, no Q, no R, no T, no S. No P vendría a ser el día no está soleado, que vendría a ser el contrario de esto. No Q vendría a ser hoy no es jueves, que vendría a ser el contrario de esto. No R vendría a ser, ¿qué me dice por favor? Dígame. Por favor, dígame. Ah, tú, dime. Los gatos no ladran, creo. ¿Crees? Los gatos no ladran. Digo gato. ¿Qué os suena? No de 2 no es un número par, el contrario de esto. No S vendría a ser 5 es el número primo. 5 es. ¿Cómo subo? No. Me da mucha baja porque lo tengo que pegar. Pues 5 primo. Eso es básicamente cómo funciona la negación, que simplemente cambia el valor de verdad. En este caso, si este era verdadero, no P va a ser falso. Si este era falso, no R va a ser verdadero. Le va a cambiar su valor de verdad. Profe, ¿Qué? un número puede ser una proposición. ¿Número?
vamos a ver este concepto de tablas de verdad, que son tablas que se utilizan para determinar el valor de verdad de las proposiciones, basándose en los valores de verdad de sus componentes simples. Por ejemplo, esta es una tabla de verdad respecto a la proposición P de la proposición. Tenemos que P puede ser falso y Q puede ser falso. P puede ser falso y Q puede ser verdadero. P puede ser verdadero y ahora Q puede ser falso. O las dos pueden ser verdaderas. Entonces aquí estamos viendo todos los casos posibles. Aquí solo para P, por ejemplo. P puede ser falso o P puede ser verdadero. Solo tiene dos opciones. Y su contrario es no P, vendría a ser contrario a la proposición que estoy mostrando acá. Si P es falso, no P es verdadero. Si P es verdadero, no P es falso. Eso vendría a ser lo de la negación y las tablas de verdad. Siguiendo. Este siguiendo es un conectivo lógico. Es el primer conectivo lógico que vamos a ver. El otro era un operador lógico. El primer conectivo lógico que vamos a ver se llama conjunción o ilógico, que quiere decir que una proposición P se puede conectar con una proposición Q mediante un ilógico que se escribe de esta forma. Tengo la proposición P, la proposición Q, y se conecta mediante esta flechita como que está viendo para arriba, y va a significar simplemente I. Solo lo está conectando. Quiere decir, eso se lee P y Q. Básicamente es eso, que los va a conectar. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la tabla de verdad de este conectivo lógico, que vendría a ser la conjunción? Para que la proposición sea verdadera, ambas deben ser, sí o sí. Porque claro, si yo junto estas dos proposiciones, acá tengo una, acá tengo otra, la junto con un ilógico, me va a quedar una nueva proposición. Y esta puede tomar un valor de verdad en base a los valores de verdad de esta proposición. Ya, ¿cómo se mueve? Recuerden esto, para que sea verdadera, ambas deben ser. Entonces, ¿cómo se mueve? Si P es falso y Q es falso, esto es falso. Ninguna de las dos es verdadera. Si P es falso y Q es falso, también sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque aunque este sea verdadero, este no lo es. Entonces nos dicen que los dos deben ser verdaderos para que sea verdadero. Ahora, este es verdadero, pero este es falso. Entonces, también es falso. Y la única opción que queda, que los dos sean verdaderos, ya va a cumplir que estos también va a ser verdaderos. Entonces, así es como funcionan las tablas de verdad para el caso de la conjunción o el hilo. El otro, distribución o lógico. ¿Qué quiere decir esto? Una proposición P se puede conectar a una proposición Q mediante un O lógico y se escribe de esta forma, está acá, que es parecida a la anterior, solo que ahora nos dice que tenemos la proposición P, la proposición Q y esta flechita que ahora está mirando hacia abajo, que se ve como una U. Se escribe de esa forma y va a significar simplemente O. Y se lee P o Q. La otra se leía P y Q, esta se lee P o Q. ¿Cómo hacer la tabla de verdad de este conectivo lógico? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea verdadero? Para que esta proposición conectada, que la vemos acá, sea verdadera. Para que sea verdadera, solo basta con que al menos una de las dos también lo sea. Entonces, si tenemos que P es falso y Q es falso, ¿qué va a pasar acá? Sí.
va a ser falso. Porque no cumple con que al menos una de las dos lo sea, que sea verdadera. Si P es falso y Q es verdadero, esto ya es válido para que sea verdadero, porque una está cumpliendo la condición de que sea verdadero. Aquí pasa lo mismo, este es verdadero, pero este es falso, pero aún así va a ser válido para que sea verdadero. ¿Y qué pasa cuando los dos son verdaderos? Exacto. Va a ser verdadero igual. Esta vendría a ser la tabla de verdad para el conectivo de PO. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con estos conectivos lógicos de cómo vendrían a funcionar. Primero, veamos el valor de verdad de cada proposición. Tenemos la proposición P y la proposición Q. La proposición P dice que el día está soleado. ¿El día está soleado? Verdadero. La proposición Q. ¿Hoy es martes? No. El martes. Falso. Entonces aquí tenemos P, Q y este conectivo lógico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso es lógico. Lo van a dar acá. Si la flechita está mirando hacia abajo, va a ser 1. Si la flechita está mirando hacia arriba, va a ser 1. Esa va a ser la forma en que se va a definir. Entonces, dijimos que P es verdadero y Q es falso. Entonces, si lo reemplazamos acá, tenemos un verdadero y un falso. Y esta vendría a ser nuestra nueva proposición. ¿Qué valor de verdad tiene esa nueva proposición? En base a lo que vimos de cuándo podría ser verdadero con un conectivo de I. Muy bien. Es falso. ¿Por qué? Porque el I necesita necesariamente que los dos sean verdaderos para que sea verdadero. Si los dos son falsos, o uno de ellos es falso, es falso. Exacto, muy bien. Esa es una notación específica. Por ejemplo, hoy es jueves. Verdadero. Sí, los pájaros no son mamíferos voladores. Falso. ¿Qué? ¿Lo escribo acá? Falso. Reemplacemos. Proposición P, verdadera. Proposición Q, falso. ¿Qué conectivo lógico es? Muy bien. Y ahora, ¿esto qué es? No son verdaderos. Verdadero. Eso mal. ¿No? ¿Qué? Los pájaros no son verdaderos. ¿Es el murciélago? Sí. ¿Qué? Son mamíferos voladores verdaderos. Porque los pájaros no son mamíferos voladores. ¿Verdadero? Sí, sí, El único mamífero que puede volar es el murciélago. ¿Sí? No sé. ¿Cómo que sé? Ah, Sí, no sé. Busquemos. digamos que es verdadero, da lo mismo. No, no, Si es verdadero, verdadero. ¿Qué verdadero? ¿Qué verdadero? Ya, verdadero. ¿Por qué? Tenemos un no. Bueno, aquí ya los dos son verdaderos, o sea, lo hace completamente verdadero. Pero si este fuera falso, ¿Viste? Solo el si fuera verdadero, también sería verdadero porque es un conectivo lógico de O, que solo necesita que uno sea verdadero para que funcione. Ya. Entonces, dijimos, este es verdadero, este también es verdadero. Reemplacemos. P es verdadero y no Q. Falso. ¿Y este conectivo lógico? Y Bien. falso. ¿Y esto es? Falso. Falso, efectivamente. Ya. Muy bien. ¿Te paso el humor? Ah, ¿Te paso el humor? ¿tení mejor? Eso se anotaba. La pizarra es solo un apoyo.
Oye, si lo dije en la primera charla, pues, no, güey. La pizarra es un apoyo. Conjunción, disyunción, implicancia. Tenía un compañero que se tiró como un problema de atrás. ¿Tendrá cara de Méndez? Ah, este. Que el Chandía se pidió el timón de la profe, ¿te acordás? Ya. Tenemos este cuarto conectivo lógico, que es la implicancia. Dos posiciones P y Q se pueden conectar mediante una implicancia. Y que podemos tener una flechita que tenemos al lado, según una casa de la vuelta. Entonces, la proposición P, la proposición Q, y se conectan entre estas flechitas, ¿qué se puede leer como entonces? O implica que. Entonces, lo leemos como P implica Q, o P entonces Q. De esa forma se lee este conectivo lógico. ¿Cuál sería la data de verdad de esta implicancia? Algo importante acá que hay que declarar es que no es posible concluir algo falso a partir de algo verdadero. Teniendo esto en cuenta, ya podemos saber claramente la data de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la proposición P, la proposición Q, y tenemos que P implica Q. Esa sería la nueva proposición. Si P es falso y está implicando Q, eso ya es lo mismo. ¿Por qué? Porque P es falso, o sea, que es falso está implicando algo. Y no podemos concluir algo falso a partir de algo verdadero. Si que estamos concluyendo a partir de algo falso, da lo mismo resultado que D. Por eso siempre va a ser verdadero. Si P es falso y Q es falso, P implica Q es verdadero, da lo mismo. Si P es falso y Q es verdadero, también va a dar lo mismo, va a ser verdadero. Si P es verdadero y Q también es verdadero, eso también va a ser verdadero, porque estamos partiendo de una verdad y llegando a otra verdad. Pero el único caso en que es falso es que si P es verdadero y Q es falso, significa que yo estoy partiendo de algo que es verdadero y estoy concluyendo algo que es falso. Y eso no puede ocurrir porque es sería analizada. O sea, puede ocurrir porque es falso. Por eso está el valor de verdad de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, me contigo. Falta el trípode. Hay que pedir presupuesto. Pero yo tengo de ahí. Quinto conectivo lógico. Equivalencia. Dos proposiciones P y Q son equivalentes. Y se va a escribir de esta forma. La proposición P, la proposición Q, y se escribe con esta flechita que está mirando a ambos lados. Ahora la flechita no solo mira en un sentido, sino que mira en ambos sentidos. Y se lee sí y solo sí. Entonces tenemos que P, sí y solo sí, Q. O también lo puedo leer como P es equivalente a Q. Esa sería la forma de leer. Ya. Okay. Hasta la más necesaria. Una, dos, tres, Lo único que me preocupa es el audio. Si no, ¿qué? Ya, entonces, ¿cuál sería la tabla de verdad de este conectivo lógico? Esta proposición siempre será verdadera si es que las dos proposiciones comparten el mismo valor de verdad. Y esto lo podemos construir porque lo dice su nombre. Dice equivalencia. Es como tener una igualdad. Si yo tengo que 2 es igual a algo, tiene que ser igual a 2. Son equivalentes. Entonces, si P es falso y Q es falso, y yo digo que P es equivalente a Q, ¿cuál sería el valor de verdad de esa proposición? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ustedes qué hacen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero?
Vamos a repetirlo. Desde básica. Esta proposición es verdadera solo si es que ambas proposiciones comparten el mismo valor de verdad. Por eso se llama equivalencia. Tienen que ser iguales para que sean verdaderas. Entonces, si B es falso y Q es falso y B es equivalente a Q, ¿cuál sería el valor de verdad de esta proposición? Verdadera. Están compartiendo el mismo valor de verdad. Falso, falso. Entonces, si B es falso y Q es verdadero, Falso. claro, no son equivalentes. Si este es verdadero y este es falso, falso. Y si los dos son verdaderos, es verdadero. Esa sería la tabla de verdad de este colectivo lógico. Bien. Soy yo. Platero Ricardo. Ya no hablamos, profe. Ya hablaron. Estoy haciendo info. Chavales. Ya. ¿Qué llevamos hasta ahora? ¿Qué llevamos hasta ahora? ¿Alguien me puede hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, por favor? ¿Alguien? ¿No sabe? ¿Él sabe? Dale. Y la logística proposicional se basa en los silogismos, en el tipo de razonamiento, el tipo de razonamiento de lógica. La logística proposicional es un sistema de la proposición o de Corre, vaya a la pizarra. que a valor de verdad solo puede ser verdadero o falso. La conjunción o el lógico, la disminución o el lógico, el entonces y la equivalencia. La goma, el de arriba. Cámbiale el grosor. ¿Tres? Ahí. Vamos a ver. Gracias, profe. ¿Qué pasa? ¿Nosotros tenemos? No. De la era de De la era de la Ya, tú dime. ¿Cuáles son los conectivos lógicos que hemos visto hasta ahora? ¿Eso está bien ahí? Siempre Juanito. Primero está el de confusión, ¿Ya? donde era ahí y se simboliza como una nube invertida. ¿Ya? Y en ese caso, las dos afirmaciones se tenían que ser cumplirse. O sea, si no era verdadera, la otra también tiene que ser verdadera para que se fuera verdad. Luego tenemos, dije conjunción, ¿verdad? Luego viene la disminución, donde ahí no es necesario que se cumplan las dos condiciones para que sea verdadero la afirmación. Y se simboliza así. Luego está. Ya. Luego está la implicancia, que es donde tenemos P, entonces. Y luego ¿Cuándo es verdad? ¿Cuándo es falso? es falso cuando son distintos. La afirmación es una distinta a la otra. O sea, si una es falsa. ¿Le implica? Entonces, sí. ¿Y en el otro? En el otro, para que en esa condición. Me tiró la comida, no lo vi. Ya. ¿Qué hemos visto? Negación, conjunción, dilución, implicancia y equivalencia. Esto es todo lo que hemos visto. Vamos a repasar muy rápido. Bueno, si me está trabajando. ¿Primera tira? Ya. Negación. Si tenemos una proposición P y la queremos negar, la vamos a escribir de esta forma o con una realización. Ahí queda referencia y nada porque ahora se va a escribir así. La conjunción o ilógico se escribe
de esta forma, en una flechita hacia arriba, la dispersión se escribe de esta forma. La implicancia es cuando tenemos una proporción P y eso va a implicar otra proporción, Q. Y la equivalencia, si tenemos P, esto va a ser equivalente a otra proporción. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene alguna pregunta que hacer sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguna duda? ¿Qué? ¿La equivalencia? ¿Qué pasa con la equivalencia? ¿Cuándo se cuando es verdad? Cuando los dos son. La proporción es verdadera, cuando los dos comparten el mismo valor de la verdad. ¿Y la implicancia? La implicancia es verdadero siempre, pero solo en un caso falso. Cuando un verdadero implica un falso. Vamos a ver una aplicación de lógica a algo más cotidiano. ¿Tengo algún ejemplo? Sería. Tenemos esta afirmación. No vi la película, pero leí la novela. ¿Cómo debo expresar esto en lógica? Tenemos una proposición. Ver la película. Esa vendría a ser nuestra proposición P. Y tenemos la otra proposición, que es leí la novela, y vendría a ser la proposición Q. Entonces, dice, no vi la película, esto indica que la proposición va a ser negada. Pero leí la novela. Significa que, claro, no hizo algo, pero hizo lo otro. Entonces lo podemos expresar con un I. Quedaría de esta forma. La proposición no P, I, Q. Que quedó expresada de esta forma. La otra. O está lloviendo o hay demasiado viento. La primera proposición. Está lloviendo. Tendría que ser la proposición P. Segunda proposición. Hay demasiado viento, tendría que ser la proposición Q. Y el O, incluso ahí lo indica, se ve acá, que si se expresa esa flechita así. Entonces queda de esta forma, P o Q. Si no estuviera el loco, no vendría sentido. Proposición. No. ¿Están locos? Espera. Ah, sí, bueno. Están locos. Esa vendría a ser la proposición P. Pero tiene un no. Claro, tiene un no y eso lo convierte en una negación. Y la otra proposición, venir acá. Eso vendría a ser Q, pero también tiene un no acá y eso lo hace negado, una proposición negada. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es una implicancia? Como se puede ver ahí, porque partimos desde un sí. Cuando nosotros decimos sí esto, es porque estamos empezando con algo que va a concluir algo. Entonces, si yo digo, si esto pasa, entonces esto otro también va a pasar. Si no estuvieras loco, no vendría a ser. Si no estuvieras loco, entonces no vendría a ser. Entonces, tenemos esta proposición, la P, una proposición Q, que está acá, y el entonces, que lo sabemos por esta cosa de acá. Por último, esta es la palabra. Si viene en tren, llegará antes de las 6. Si viene en coche, llegará antes de las 6. Luego, tanto si viene en tren como si viene en coche, llegará antes de las 6. Entonces, primera proposición. Venir en tren va a ser P. Segunda proposición. Llegar antes de las 6 va a ser la proposición Q. Si viene en coche, ¿verdad? Venir en coche va a ser nuestra proposición R. Y tenemos de nuevo la proposición Q, que está acá. Llegará antes de las 6 y llegará antes de las 6. Es lo mismo, así que esto también se va a llamar Q. Y después dice, luego, tanto si viene en tren como si viene en coche,
llegará antes de las 6. Entonces, ¿qué es lo que va a sacar? Dice, si tanto si viene el tren como si viene el coche. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que hay un or. Porque dice, si viene el tren o si viene el coche, va a llegar antes de las 6. Cualquiera de los dos es válido para que llegue antes de las 6. Entonces ese sería nuestro conectivo lógico. Tenemos la proposición P, que dijimos que era viene el tren, la proposición R, que dijimos viene el coche, y la proposición Q, que dice que llegará antes de las 6. Y este conectivo lógico, que significa la implicancia. Eso me hace los ejemplos a la vida cotidiana. ¿Alguna duda? No. Dejen de toquetearse ahí, lo pueden hacer. Todo bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya. Ahora van a ejercitar un poco. Entonces le va a hacer 6 enunciados que lo tienen que expresar como lógica posicional. ¿Ah? ¿Tú quieres pasar? Por supuesto, pasa, ¿verdad? Las animaciones se están separados, vamos a hacer un loop y cada otro lado, o sea, esto. Entonces tenemos P y Q. Y acá tenemos no, así que sería esto, no P. Y como nos dicen que es O en una de las dos, y sería algo que así. No. Ahí No, cuidado. Muy bien, un aplauso por se está dando aquí. ¿Queréis pasar? Sí, ¿no? Pasa. Confianza, pasa. Ya, anda. Uno cada uno. Uno cada uno. Ay, el pasar lo veo obligado. Uno cada uno. No, anda, a ver. No, si vamos a pasar todo, vamos a pasar todo. Vamos a pasar todos, son puntos 6. Ya, primero nos dice Roberto Aragón, doctorado Juan. Primero Aragón, doctorado. Esto lo sacamos de ahí. Lo dejamos como P. Cuando y solamente obtenga, eso lo representamos como un sí, solo sí, obtenga la licenciatura. Lo podemos hacerlo como Entonces sería como Roberto Aragón, doctorado, sí, solo sí, saca la licenciatura. Muy bien. Siguiente, por favor, adelante. Estamos cagados. El próximo año les va a tocar a ellos. ¿Cómo? Mira la película. Bueno, tú vas a terminar cuarto y de aquí no voy a terminar. P. Leí la novela sería Q. Como está un no. Sería ¿Qué sería aunque. aunque? ¿Qué? ¿Qué sería aunque? Dale, dale nomás. Dale nomás. Sería Q. Sería mi y sería. Ese ya está raro. Ese ya está raro. ¿Qué? Ese ya está raro. Allá está. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
y la película y no leí la novela. Y Ya, pero el signo de. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el Sí, signo le de.? gusta al revés. capaz de decir. Ya. Pero está ahí. Según yo. Estoy de acuerdo también en mí. Sí, porque poner la dos. Exacto. Sí. No, pero. Claro, porque aunque es claro. Muy bien. Vamos por uno. Cuarto, ¿quién más? Ya, pues peja. No pasa. No pasa. Ahora se tiene a Ya agarras. Ya, Me rayó. No se perdieron. Cuidado con ahí. No se perdieron. Cuidado con el plumón. Cuidado. No. Es carito. No se peleen, cabrón. ¿Quieres ser el último? Sí. A mí decir algo Ya saltó para atrás. que podemos usar en hacer un paréntesis. ¿Por qué estamos usando paréntesis? Porque no hay una cosa. Entonces dice, está nevando o soplando viento. Esto ya es como una proposición por sí sola. Y esa es una proposición aparte. Entonces queda como P y esta proposición, que se escribe como dentro de paréntesis. ¿Ya? ¿Le podríamos preguntar eso? No sé, no. Sí, no, le- ortografía. No, pero la proposición. Deja bien andar para Deja bien verte por favor, adelante. Pero déjenla, déjenla. Paulo, Correo. No, que no te demos hacer así como. ¿Está bien? Sí, está bien. Oye, yo por ahí. ¿Va a ir a otro? Sí. Sí. No, ¿Qué pero es? a ver cómo Es una persona. ¿Qué es? Un negativo. ¿Y ahora esto? Eso. ¿Qué pasa con ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto? ¿Qué queriste? ¿Dónde queriste? El menos Q. No, Pues menos Q. No Q. No sé, Menos no, P y no. no P. ¿Y el P qué pasa? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, Explique. usted Explique, no entendí. no entendiste. No es cierto que no me guste bailar. Ah, está malo. Muy bien. ¡Ah! ¡Se equivocó! Ya verás que porque no es complejo. No se han pasado. Yo sé Yo me voy a equivocar ahora. La proposición original es me gusta bailar. ¿Sí? Esa es la cierta. Aquí ya hay una negación y eso lo convierte en no Q. Pero aquí también hay una negación. No es cierto. Entonces lo ponemos en paréntesis y afuera ponemos otra negación. Y esto es como cuando tenemos menos por menos. menos por menos, Menos. que es más. ¿Sí? Entonces al final como que estos dos se cancelan y queda solo Q. Eso es lo que pasa. Cállese. Mira, acepta. No, por tema de tiempo. Entonces, vamos a hacer. Si P, entonces Q se escribe de esta forma. Está esto bueno ya, Marco. Oye, pagáis sueldo, ¿eh? ¿Pagáis una miseria? ¿Qué? ¿De sueldo tenés que pagar una miseria? No nos paga. No, tú, porque estás haciendo tan la pega. Ya tenemos. Si P, entonces Q se escribe de esa forma. No es el caso que P y Q. Tenemos P y Q y esta es una negación. Dice, no es el caso, entonces la negación va afuera. P sí, solo sí, Q y no R. P sí, solo sí, Q y no R. Q o no R. Q o no R. Entonces, es muy fácil de entender. Ya, listo. Greco, primero. Muy bien. Motivado. Ya, entonces tenemos Q. Y nos dice, entonces, y así, no P. Y no P sería. Bien. Bravo. Bravo. Dale, dale. Cuidado con la. Cuidado con el trigo. No sé, Estamos ¿se la salió, profe? Estamos
plata. Pongamos si eso implica con eso. Dale la flechita. Sería un Dale. Sí, sí, solo sí. R, implícate. Bien. No, Sí. P implica yo como Q, solo sí. Sí, y solo sí. R o Dale. Ya, vamos. Dale. o no Q. No, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. ¿dónde le queda el paréntesis? El paréntesis debería estar en P, entonces Q. Porque acá hay una cosa. O sea, Ya. dale. ¿Qué parece? Sí. Au. ¿Cómo que dale? ¿Qué? ¿Y ese símbolo de? Word. ¿De qué hiciste esa? Dale. Bien. Sí. Lo vas a repetir. Muy bien, sí, está bien. Cuidado con el pulmón, loco, quiero caer para ver. Tres lugares en Chile. No, la tiene. No, no quiero ver. Dale, no. Dale, no. No es selección. Entonces, no es el caso. Igual así. Sí, ya se la aceite. No, no quiero. la aceite. Dale, profesor, haga la 6. Yo estoy tranquilo. No entendí. Ya, a ver. Si no R, entonces no es el caso que P o no Q. P A ver, o no. entonces, tendría que haber un paréntesis entre el no Sí. y después el caso de P y no. ¿Después te lo implica? También paréntesis a. Sería como no, abre paréntesis P, Paréntesis. o menos. Profesor, Bien. ¿está bien el paréntesis? ¿Ah? ¿Está bien puesto el paréntesis? No. Está cerrado. No, corregir. ¿Lo puedo hacer yo? ¿Lo puedo hacer yo? Bueno, profe? ya. ¿Lo puedo hacer? Ya, lo voy a hacer bien. Si te equivocas, vamos a revisar ahí. Entonces, no es el caso. Gabriela, la cámara acá. Usted, a ver. Graben esto, grábenlo. Porque si te olvidó esta pasada. Humillación. Es más difícil. No, no. Me patea. Mira, lo que tienes que ver acá, que son producciones distintas. Esta una. Entendiendo la vuelta, son Te estoy ayudando. Y una ¿Cuál sería? Te estoy ayudando. Eso, hazlo. De por qué. O sea, creo que es un trípode. Está leyendo el libro de Se está cayendo. Luego sí. A ver, suéltalo. Si P. No creo que se caiga. ¿Qué? Luego sí. P. A. Quita mano. P y humillación. P como y ese entonces. Muy bien, muy bien. Dios mío. Muchas gracias. Pura ayuda a cualquiera, pero. Ya. ¿Tenía algo más? Ya, a ver. Eso fue la clase la aplicación. 4 personas participan en un concurso. Se sabe estas cuatro afirmaciones.
Primero, tenemos que se sabe. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. Estas cuatro afirmaciones son verdaderas. ¿Ya? Ya, tenemos. Si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Si Jorge es premiado, entonces Alejandro es premiado o Yair no es premiado. Si Laura no es premiada, entonces Yair es premiado y Alejandro no es premiado. Si Laura es premiada, entonces Yair es premiado. La pregunta, ¿cuántas personas salieron premiadas? Este es un problema muy de lógica, en que tenemos que aplicar mucha lógica en base a los enunciados que nos dan para poder determinar cuántas personas salieron premiadas. Esto puede ser yo porque igual es medio complejo. Recuerden esto, son todas verdaderas. Así que lo ideal para este problema es partir con Laura. ¿Por qué? Porque son dos enunciados que hablan de Laura. Entonces, para hacer estos problemas lo principal es asumir un caso. Asumir un caso. Primero vamos a asumir que Laura no es premiada. ¿Qué pasa si Laura no es premiada? Si Laura no es premiada, Yair es premiado y Alejandro no es premiado. Pongamos Laura, Yair, ¿qué más está? Alejandro, Alejandro y Jorge. Ya. Tenemos. Dijimos, Laura no es premiada. Entonces, Yair es premiado y Alejandro no es premiado. Yair es premiado y Alejandro no es premiado. Después, si Jorge es premiado, entonces. A ver, ¿cómo es eso? No, vamos a este primero. Si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Vamos a hacer este porque dijimos que Yair es premiado. Si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Ya, Jorge es premiado. Hasta ahora tenemos S y S. Veamos la última. Si Jorge es premiado, entonces Alejandro es premiado o Yair no es premiado. Dijimos que Jorge es premiado. Ya, esto es verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Alejandro es premiado. Pero eso, ¿qué habíamos dicho? Que no era premiado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Dónde estoy marcando? Acá. Alejandro no es premiado, esto es falso. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que no era premiado. Y no podemos decir que ahora es premiado. O Yair no es premiado. Y Yair, si está premiado, es falso. Entonces, esto también es falso. Y acá se llega a que verdadero implica falso. Y esto es falso. Entonces llegamos a una contradicción. ¿Qué pasa en ese caso? Estamos diciendo que el caso de que Laura no es premiada no funciona. ¿Cuál es el caso que queda entonces? Que Laura es premiada. ¿Qué pasa si Laura es premiada? Dale. Laura, Yair, Alejandro y Jorge. Ahora, el que me da el comentario un poco. Esas son letras. Ya. Si Laura es premiada, entonces Yair es premiado. Ya, Yair es premiado. Si Yair es premiado, entonces Jorge es premiado. Ya. Y si Jorge es premiado, entonces Alejandro es premiado o Yair no es premiado. Pero Yair ya es premiado. Entonces, esto no ocurre. Y la otra tiene que ser verdadera sí o sí. Entonces, respuesta correcta, solo hay 4 personas que se Muy bien. Muy bueno. Qué buena clase. así se aplica la lógica a una olimpiada. Ya, se viene. ¡Vamos! Vamos a ver un nuevo concepto, 2 conceptos más. No. Pero solo vamos a trabajar con uno. Primero, tautología. Este es un concepto súper importante. ¿Qué es una tautología? Una proposición es una tautología si independiente del valor de verdad de las proposiciones involucradas, el valor de verdad resultante es siempre verdadero. Básicamente, resumido esto, una tautología es una proposición que siempre va a ser verdad, nunca va a ser falsa. Y una contradicción es el caso opuesto. ¿Qué significa? Que una proposición siempre va a ser falsa, independiente del valor que tenga su componente. ¿Ya? Anótenlo, por favor. Estoy viejo.
libro de Alfred, sí, igual. ¿Sí? Como que no sé. Tengo. Pero a ver, uno que tenga una tapa azul, unos cuadrados, ya. Está bueno, es que ahí hay unos ejercicios que son de. No. Pero ahí después lo puedo mandar. Para que practiquen. Y obviamente Fabián también lo va a mandar. Sí, pues. ¿Cierto, Fabián? Bueno. Podamos hacer eso. A todas clases. Va a mandar una copia. Ya. Gracias. Porque gratis. Siempre hay. Físico. Es importante igual lo que por el Fabián delante, porque ese son ejercicios que sí salen en la pintura. Bien. Ya. Vamos a seguir. Tautología. Lo que habíamos dicho, una proposición es verdadera siempre va a ser verdadera. Por ejemplo, esta. ¿Qué dice esta? ¿Alguien me la puede leer, por favor? P entonces Q, sí, solo C, P, o Q. Ya. Más fuerte. No, ya. Todos, ya. P implica Q, sí, solo sí, no P o Q. ¿Ya? Este tendría que ser un ejemplo de una tautología. ¿Por qué? Vamos a trabajar con una tabla de verdad, lo que habíamos visto en delante. Y vamos a rellenarla poco a poco. Ya. Primero, veamos el caso de los principales, P y Q. Solo tenemos dos posiciones. Ya más o menos. Digamos que P es falso y Q es falso. Veamos el caso también cuando P es falso y Q es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso. O cuando los dos son verdaderos. Primero, el contrario, la negación. ¿Verdad? No P sería verdadero, no Q sería verdadero. De aquí también vamos a negar. Sería simplemente lo contrario. Ya, ahora vamos a ver esto. P implica Q. ¿Qué pasa acá? Vamos a repasar los valores. Tenemos que falso implica falso. Eso es verdadero. Falso puede implicar cualquier cosa y hacer verdad. Tenemos que falso implica verdadero. Eso es verdadero. Tenemos que verdadero implica falso. Falso. Porque en verdadero no puede implicar un falso. Y un verdadero implica un verdadero. Eso es verdadero. Veamos este otro. Estamos como dividiendo esto, porque este vendría a ser la parte de acá y este vendría a ser la parte de la derecha. Entonces, eso es lo mejor, ir poco a poco viendo cuáles son los valores de verdad de cada uno. No P o Q, vamos a repasar los valores. No P es verdadero, Q es falso. Esto es un no. ¿Verdadero? Ya. Y en este caso, tenemos no P o Q, verdadero. ¿Verdadero? Muy bien. Tenemos falso o falso. Falso. Tenemos falso o verdadero. Verdadero. Por último, tenemos P implica Q y no P o Q. Esto ya lo habíamos evaluado, están acá. Y tenemos una equivalencia. ¿Qué habíamos dicho de la equivalencia para que sea verdad? Tienen que ser igual. Tienen que ser igual. Entonces tenemos verdadero, solo sí, verdad. sí, solo sí, verdadero, eso es Verdadero. verdadero. Verdadero, también tenemos lo mismo. Falso, sí, solo sí, falso, Verdadero. verdadero también. Y verdadero, verdadero. Aquí nos damos cuenta que es una tautología. ¿Por qué? Porque la tabla al final siempre va a ser verdad. Independiente de los valores que tomemos, ahí tomamos todos los valores, todos los casos posibles. Cuando P era falso, cuando Q era falso, cuando era falso verdadero, verdadero falso, verdadero. Independiente de los valores que tomamos, siempre llegamos al mismo resultado de que es verdadero. A eso se le conoce como tautología. ¿Qué pasa? Igual está largo. No lo veo. Ya. Tautologías básicas. Hay tautologías que ya podemos como asumir como si fueran acciones que podemos ya dar por ciertas. Ya, por ejemplo, y tiene el nombre cada uno. La de arriba, la acabamos de demostrar. La acabamos de ver que sí es tautología, pero está la de verdad.
se llama caracterización de la implicancia. La segunda, leyes de Morgan. ¿Qué es lo que hace? Es como cuando tenemos un negativo. Todo se equivocó. Ya, un poco. No, creo que sí. Sí lo acabo. Ya, pero la idea lo que hace es que al tener una negación fuera de una proposición que tiene dos proposiciones dentro, lo que hace es como distribuir esa negación y dar vuelta a todo. Entonces, si B lo va a dar vuelta con la negación, U lo va a dar vuelta con la negación, y el conectivo lógico también. ¿Qué vas a hacer? Sí. Tenemos la contrarrecíproca. ¿Qué es lo que hace? Que si B implica Q, sí y solo sí, no Q implica no P. Como que lo da vuelta, pero a la vez es como la alianza. Principio del tercer excluso. ¿Qué pasa acá? Este ya es como más lógico. Tenemos P o no P. Eso siempre va a ser verdadero. ¿Por qué? ¿Pueden pensar en esto? Solo fíjense en esto. Si tenemos que Porque empieza con una. Hagan los dos ejercicios. Como es O, siempre una va a ser verdadera y otra falsa, entonces como es O, siempre va a implicar que sea verdadera. Claro, lo que dice. Que por ejemplo digamos que P es verdadero. Entonces no P va a ser falso. Pero tenemos un no. ¿Qué significa ese O? Que solo basta con que uno sea verdadero. Y acá ya lo tenemos. ¿Qué pasa si P fuera falso? Va a pasar lo mismo. Porque no P va a ser verdadero, pero también tenemos no. Y eso también va a cumplir con que tengamos al menos un verdadero. Entonces esto siempre va a ser verdadero. Tenemos el principio de contradicción o consistencia, que lo vamos a saltar, que es como, lo mismo, es como lo mismo, ¿sí? Pero en este caso sería y un I. Y eso siempre va a ser falso, porque siempre vamos a tener un falso, entonces ya no va a cumplir. Tenemos otras cosas que se llaman dominancia, idempotencia, el doble negación, que este es el que se había equivocado, ¿verdad? Tenemos identidad, absorción, tenemos simplificación, doble implicancia, proporciones, postulares. Y estas tres propiedades, que la van a ver mucho en matemática, y que también se va a aplicar en la lógica, tenemos la propiedad de asociatividad, conmutatividad y distributividad. ¿Ustedes la vieron? Pero así en suma, ¿lo han visto? Multiplicación. No, ¿cuál es la de...? No, pero así, asociatividad cuando dicen, no sé, 1 más 2 más 3, ustedes suman el 1 más 2 y después suman el 3. Es algo parecido. Es como el símil, ¿ya? Sí, que se puede, que sin importar que se cambien el orden, va a ser lo mismo. Eso es lo que se refiere a la asociatividad. La conmutatividad va a ser también lo mismo. Sí, porque se van a cambiar de lado. Y la distributividad va a ser, no sé cómo explicarlo sin poner un ejemplo. Hace el símil de multiplicación. Como lo mismo, pero que sea como distorsionado. Tenemos este ejemplo. ¿Qué pasa acá? Tenemos una multiplicación y dos cosas dentro. Entonces la multiplicación se va a distribuir en cada uno de esos números. Significa que el 3 va a ir al 2 y el 3 va a ir al 4. Tenemos 3 por 2 es 6, más 3 por 4 que es 2. Entonces eso es a lo que se refiere, como que se va a distribuir en cada uno. O sea, igual si se fijan, eso es 100 más 2 y eso es 18, ¿cierto? Pero si ustedes resolvían lo de adentro del paréntesis y después multiplican, también iba a dar 18. Sí, iba a dar lo mismo. Por eso la propiedad siempre va a ser válida. Demostraciones. Las técnicas de demostración son formas de demostrar tautologías sin usar tablas de verdad, ocupando el razonamiento lógico para resolver problemas de manera más sencilla. Entonces, resumidamente, nosotros demostramos tautologías, demostramos proposiciones que siempre van a ser verdad. Y para esto existen tres métodos: el exploratorio, la inspección, el de contradicción y el de verificación simbólica.
Vamos a ir uno por uno. El exploratorio o infección es un método muy útil para trabajar con la implicancia y corresponde a ver la tabla de verdad como más reducida y solamente analizar los casos de interés. ¿Cuáles serían los casos de interés? Los casos de interés sería solo en que lo de la izquierda sea verdadero. ¿Por qué? Porque si lo de la izquierda es falso, va a dar lo mismo lo que haya después porque siempre va a ser verdadero. Eso siempre va a ser verdad. Eso siempre se va a cumplir. Entonces nosotros vamos a ignorar estos casos y solo vamos a centrarnos cuando lo de la izquierda es verdadero. Y después de eso, ver qué pasa con lo de la derecha. Entonces tenemos que asumir que esta es una tautología que vamos a demostrar. Tenemos que asumir que lo de la izquierda, de la implicancia, va a ser verdadero. Y lo de la derecha, verdadero. Tenemos que ver qué pasa, pero la idea es que dé verdadero también. ¿Cómo hacemos esto? Aquí, lo de la izquierda debe ser verdadero. Entonces debemos concluir que sí o sí la derecha también debe ser verdadero. ¿Qué pasa si nosotros asumimos que esto es verdadero? Nosotros nos damos cuenta acá que tenemos un ilógico. ¿Y qué pasa con el ilógico para que sea verdadero? No tiene que ser verdadero. Debe ser los dos. Deben ser los dos verdaderos. En este caso tenemos tres, así que los tres deben ser verdaderos para que se cumpla que todos son verdaderos. Si los tres son verdaderos, entonces este es verdadero, está acá. Este también es verdadero, está acá. Y R también debe ser verdadero. Para que todo sea verdadero. Entonces, analicemos un poco más qué está pasando. Si R es verdadero, entonces su negación, que es no R, va a ser falso. Veamos esto. No R o Q. Si no R o Q debe ser verdadero, entonces no Q, ¿qué tiene que ser? Es un O. Si no puede ser verdadero, entonces no puede ser falso. Veámoslo. Háganlo de por paso. Si R es verdadero, entonces no R es falso. Nos concentramos en esto. Dijimos, no R es falso. Esto es falso. Falso o Q. Para que esto sea verdadero, ¿qué tiene que pasar con Q? Verdadero. Q debe ser verdadero. Entonces no Q es falso. Es el contrario. Muy bien. ¿Y por qué pregunto no Q? ¿Qué tiene que ver? Con esta. Aquí está, no Q. ¿Qué pasa para que esto sea verdadero, esta implicancia? Si sabemos que no Q es falso, P tiene que ser ¿qué? Falso. Porque si un verdadero implica falso, eso ya sería falso. Entonces esto también tiene que ser falso. ¿Y qué llegamos a sacar? ¿Qué llegamos? P es falso, entonces no P es verdadero. Y esta es la opción original. No P es verdadero. Lo que acabamos de decir, verdadero implica verdadero. Esto es siempre verdadero, entonces es una tautología. Como vieron, nosotros partimos desde la izquierda asumiendo que era verdadero. Y en base a eso fuimos viendo qué es lo que pasaba, así como viendo qué cosas deben ser verdad para que esto se cumpla. Y en base a eso llegamos a que lo de la derecha también es verdadero. Y por ende, siempre va a ser verdad y es una tautología. Este es mi método favorito, el de muchos niños también. Digo, no. Contradicción. Se usa cuando hay una implicancia. Otra vez, en la otra también hay implicancia. ¿En qué consiste esto? Consiste en asumir que el lado izquierdo es verdadero y el lado derecho es falso, y con esto llegar a una contradicción. ¿Por qué queremos asumir esto? ¿Por qué sentido? ¿Por qué queremos decir que el lado izquierdo es verdadero y el lado derecho es falso, si eso va a dar falso? Porque sabemos que todo esto es falso. ¿Para qué hacemos esto? Una vez que lo asumimos y vamos como probando, igual que el método anterior, nos damos cuenta que ese caso nunca va a ocurrir, que esto nunca va a pasar. Y cuando eso nunca pasa, significa que las únicas opciones que quedan es que sí o sí sea verdadero. Por eso se llama contradicción. Veamos el ejemplo. Este sería el ejemplo, este ya lo demostramos delante, con una tabla de verdad. Así que esta es tautología sí o sí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos decir y asumir que este es verdadero
Entonces, este es falso. Esto es lo que estamos diciendo. Y ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar acá. Dijimos, lo de la izquierda es verdadero, lo de la derecha es falso. Y ya, vamos a analizar esto. Ya, ¿qué tiene que pasar acá para que esto sea falso? Esta implicancia sea falsa. Dígame, por favor. Primero sale que es falso. ¿Qué habíamos dicho cuando... Un falso implicado, ¿verdad? Puedo hacerlo, pero... Y un verdadero falso. Que un verdadero explicado falso. Que un verdadero explicado falso. Exacto. La única posibilidad de que esto sea falso es que este sea verdadero y este sea falso. Porque lo que habíamos dicho antes, no podíamos partir desde algo verdadero y concluir algo falso. Y eso ya es falso. Entonces esta es la única forma. ¿Qué significa esto? Que no Q es verdadero y no P es falso. Entonces si lo damos vuelta, Q sería falso. Sería falso. Y P sería verdadero. Ya que llegamos para acá. Y si nosotros reemplazamos esto en la de arriba, que vendría a ser la parte izquierda, que se supone que es verdadera, porque nosotros lo asumimos, reemplazamos esto, Q es falso, P es verdadero, y acá tenemos lo mismo, verdadero implica falso, y que habíamos dicho recién, que esto solo puede ser falso, pero habíamos dicho que era verdadero, pero acabamos de ver que es falso, entonces ocurre esta contradicción que nos demuestra que este caso nunca va a ocurrir y se suele escribir como de esta forma, que son dos líneas que se están como tocando entre sí. Eso quiere decir que esto nunca va a pasar, este caso nunca va a ocurrir y por ende es una tautología. La última demostración, la última forma de demostrar por verificación simbólica. ¿Qué era esto? 6 minutos. 6 minutos. Esto sirve para todo. Este tipo de demostración es como un método general. ¿Qué hace esto? La idea es ir como transformando mediante el uso de la tautología básica de una proposición hasta llegar al valor de verdad. ¿Cuál es la tautología básica? Por ejemplo esta, la que le había mostrado anteriormente. La de la caracterización e implicancia, o la ley de Morgan, o las propiedades que le mostré de asociatividad y conmutatividad. Nosotros podemos asumir eso porque eso ya sabemos que es verdad y en base a eso demostrar las proposiciones. Entonces, vamos a partir desde esta proposición y queremos demostrar que esta tautología sea una tabla. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la proposición original. Nosotros para escribir una igualdad, como para saber qué pasa después, siempre solemos poner como un sí solo sí, porque estamos hablando de una equivalencia. Que vendría a ser lo mismo que poner como un igual, pero en este caso usamos el sí solo sí. ¿Qué podemos hacer acá? Una tautología muy conocida podría ser la de la caracterización de la implicancia. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Si tenemos una implicancia, lo de la izquierda va a ser negado y se va a transformar en un O y lo de la derecha va a quedar igual. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es como una transformación. Estamos transformando lo que está a la izquierda para poder llegar a una conclusión. Tenemos, esto lo habíamos visto delante, que era la ley de una propiedad. ¿Cuál era? ¿Cómo? Creo que era. De Morgan. ¡Bravo! Está acá. No. Está acá. Si tenemos una negación afuera, lo de adentro también va a cambiar a su lado contrario. Entonces,
tenemos que P va a ser no P, el I va a ser O y el Q va a ser no. Eso es lo único que va a cambiar ahora. ¿Qué podemos hacer acá? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un no. Y acá también tenemos un no. ¿Y qué habíamos dicho de una propiedad que había explicado Gabriel? Que esto se podía cambiar, porque era lo mismo. Si nosotros sumamos 1 más 2 más 3, es lo mismo que sumamos 1 más 3 más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar estos dos, tal que P vaya acá y no Q vaya hacia este lado. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a tener esto. Esto es verdadero porque lo habíamos visto en el otro. Yo lo había explicado. Porque si una es falso, como está el O, aunque uno sea falso, mientras uno sea verdadero, da lo mismo. Sí. Porque tengo uno P que sería falso, pero también puede ser verdadero, da lo mismo. Da lo mismo. Exacto. Que si tenemos un valor que nos da una, su negación va a ser la otra, y una de estas dos va a ser verdadera sí o sí, y este ya es verdadero. Y si esto es verdadero y tenemos un no, da lo mismo que sea esto, no le importa a nadie, pero que este va a ser verdadero sí o sí. Y así se concluye que va a ser una tautología mediante el entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Nada. ¿Alguien puede hacer un resumen? Los de básica, los de básica. No, ¿tú eres de medio o de básica? Sí, el siguiente sala. Ah, vale, los de básica. Ya te hiciste la anterior, ¿no? Sí. Ya entonces te doy hacer un resumen de la que acabamos de hacer. Así muy chiquito. Mira la Carolina para mira la Carolina y la buena. Ahora vimos sobre vimos sobre tautología, algunos ejemplos de tautología básica y tipos de demostraciones que estaba el exploratorio de inspección, contradicción, verificación simbólica. La de exploratorio de inspección sería ver ciertos casos de interés. La de contradicción sería buscar una reflexión acerca de por qué no es verdad. Y verificación simbólica sería utilizando las tautologías de Muy bien. Eso es lo que me queda una diapositiva. ¿Quién? Será un comentario. Es un comentario. Pero la explicación. Nosotros hicimos una explicación. Si nosotros tenemos una implicancia, nosotros vamos a ver esto como que lo de la izquierda es una hipótesis y lo de la derecha es una tesis. Entonces, la hipótesis vendría a ser la información que se conoce y la tesis vendría a ser lo que se busca demostrar. Esto siempre va a aparecer en la Olimpiada y es como va a servir mucho porque la implicancia siempre la vamos a estar viendo constantemente en una Olimpiada o incluso en el tema de ingeniería que no tiene por qué ser Olimpiada. Tenemos ejercicio, no ejercicio. Eso sería todo. ¿Cuál es tu apellido? Roacento, ya. ¿Vas a venir mañana? ¿Vas a venir mañana? ¿Te inscribiste? ¿Sí o no? ¿Sí? Sería en la biblioteca de 3:30, sí. ¿Sí? ¿Ustedes dos no? ¿Puedes? Ya no tenemos catequesis, entonces. Este es viernes. Es que nos quitaron mucho tiempo. Entiendo lo que en el taller nos quitaron el taller a la mitad de ese curso porque la profesora es muy triste y recién estamos nerviosos. ¿Ah? Entonces aprovechamos y seguimos con un tiempo. Solo lo que es de tema. ¿Sabes que puede ser entre piernas? Es un tipo de piel. Puede costanear. Puede ser el cerro. Yo digo que me costanear. Esto es un ejercicio. ¿Cómo te tengo que contar? Igual si no vienes mañana yo te paso lo que vimos o no sé. ¿Han hecho algún ejercicio ustedes? Gracias por la clase, todo el tiempo para revisarla. ¿Qué cosa? No he revisado. Trata de hacer el último, que ese es como el más
Oye, tú. Para hablar. Apréndalo, ¿no? Otra Hay que vez. hacer un ejercicio que es más fácil de cuál es el último ejercicio que mandaron. Revisen el. El libro de las Olimpiadas, ¿sí? Lean el tema de la inducción matemática. ¿Manda la solución al grupo? ¿Manda la solución al grupo? Manda la